Bueno, bienvenidas todas y todos a esta serie de videotutoriales en estadística descriptiva aplicada a las ciencias sociales. Este proyecto, estos videotutoriales se realizan en el desarrollo de un proyecto de innovación educativa amparado por el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid. Y el equipo está formado por profesores del Departamento de Metodología de la Investigación, Sociología 4, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En este videotutorial vamos a describir, a explicar la importancia del gráfico de caja y bigotes. Bueno, el gráfico de caja y bigotes es una propuesta muy interesante porque nos permite hacer dos cosas. Por un lado, caracterizar variables cuantitativas y por otro lado, dentro del mismo gráfico podemos introducir la perspectiva comparada. Es decir, podemos con el mismo indicador establecer la comparación de subgrupos. Bueno, para poder comprender bien el gráfico de caja tenemos que haber entendido los conceptos de la descripción de las medidas estadísticas de las variables cuantitativas dentro de lo que es la tendencia central, la posición no central, la dispersión y la forma. Y especialmente el significado de las posiciones cuartiles. Bueno, vamos a empezar haciendo una descripción de los elementos que contiene el gráfico de caja. El gráfico de caja se elabora a partir de 5 medidas estadísticas: los valores mínimo y máximo, la mediana de la distribución y los cuartiles primero y tercero. Lo más destacable del gráfico de caja es precisamente lo que le da nombre al gráfico, la caja. La caja representa el 50% de los valores centrales de la distribución, es decir, el rango intercuartil. Y esta caja puede tener una forma cuadrada si la distribución es normal, o esta caja se puede estrechar o se puede alargar. En los casos de que la caja se alargue, estaríamos ante una situación de heterogeneidad, de variabilidad, y en el caso de que la caja se estreche, estaríamos ante un caso de concentración de los valores centrales de la variable. Aquí tenemos un ejemplo de, para la misma variable, la tasa bruta de suicidios por 100.000 habitantes. En la comparación de hombres y mujeres vemos que el indicador para hombres presenta una mayor variabilidad. La caja está expandida, mientras que el mismo indicador para mujeres, la caja se estrecha. Quiere decir que las mujeres son más parecidas en los países del mundo en relación al fenómeno del suicidio que los hombres. El segundo elemento que está dentro de la caja es una línea que atraviesa esta y que indica la mediana de la distribución. Si la mediana está en el medio de la caja, podemos hablar de que la distribución es simétrica. Si por el contrario la mediana se desplaza hacia el límite inferior de la caja, Q1, o hacia el límite superior de la caja, estaríamos ante un diagnóstico de asimetría. Aquí tenemos un ejemplo. La esperanza de vida al nacer en los países del mundo tiene un claro diagnóstico de asimetría negativa, es decir, que la mediana de la distribución se desplaza hacia los valores superiores de la variable. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los países del mundo se vive muchos años. Por el contrario, en la renta per cápita analizada, una distribución que nos reúna el valor de la renta per cápita por países, lo que vemos es cómo la mediana de la distribución se desplaza hacia el límite inferior de la caja, dándonos un diagnóstico de asimetría positiva. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países del mundo la renta per cápita es baja. De la caja se prolongan dos segmentos a los que llamamos bigotes, y que estos segmentos lo que nos van a describir es la variabilidad de los casos que están por encima de Q3 y por debajo de Q1.
Cuanto más largos sean los bigotes, mayor variabilidad. Cuanto más cortos sean los bigotes, menor variabilidad. De nuevo vamos a volver al ejemplo de la tasa bruta de suicidios en el mundo. Vemos que la distribución para hombres de este indicador presenta mucho más variabilidad, especialmente, ¿no?, en el grupo que está por encima del tercer cuartil, que la de mujeres, que vemos que los bigotes son muy cortitos. Las mujeres se parecen más y los hombres son más diversos entre ellos en este comportamiento al suicidio. Por último, en algunas distribuciones vamos a encontrar valores atípicos y extremos. ¿Y qué son los valores atípicos y extremos? Son aquellos casos que se alejan de la tendencia central de los valores centrales de la distribución en se alejan mucho. Entonces, se considera que un valor es atípico cuando excede 1,5 unidades de longitud de caja, su distancia por debajo de Q1 y por encima de Q3. Asimismo, se considera que un valor es extremo cuando excede 3 unidades de longitud de caja, su distancia de los cuartiles 1 y 3. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo donde vemos valores atípicos y extremos en la caja de la renta per cápita de los países. Vemos que los valores atípicos están representados mediante círculos y los valores extremos están representados mediante estrellas. Los valores máximos de la distribución, que son valores extremos, pues están identificados con los países de Mónaco y Liechtenstein. Mientras que dentro del grupo de los países con valores atípicos, es decir, se alejan pero no tanto, pues tenemos los casos de Dinamarca, Finlandia o Austria. Por supuesto que podemos establecer una correspondencia entre el gráfico de caja y la curva normal. Y aquí os dejamos un esquema sobre esas relaciones. Y por supuesto que también podemos establecer una correspondencia entre el gráfico de caja y el histograma. Como os decía al principio, la segunda ventaja de este gráfico es que nos permite introducir la perspectiva comparada. Mirad, en este ejemplo estamos describiendo la tasa de población encarcelada en el mundo y estamos distinguiendo las distribuciones teniendo en cuenta los continentes. Bueno, simplemente con un detalle para la cultura estadística, este gráfico de caja fue propuesto por John Wilder Tukey. En el año 1977 publicó un libro que se ha convertido en un clásico sobre análisis exploratorio de datos. La idea de Tukey es que la didáctica era muy importante para la enseñanza y el aprendizaje del análisis de datos y, en particular, las herramientas gráficas y, en particular, las relaciones con datos reales. Entonces, bueno, pues aquí tenéis cuál es el origen de este gráfico. Bueno, la segunda parte de este vídeo tutorial es una aplicación del análisis de una variable cuantitativa, pero con datos reales. Hemos elegido la participación de las mujeres en las asambleas nacionales, en los parlamentos, y los datos los hemos tomado de un organismo que es la Unión Interparlamentaria y los datos están referidos a el año 2013. Bueno, lo primero que hacemos cuando queremos analizar de una variable cuantitativa es obtener los estadísticos en sus 4 áreas de descripción: tendencia central, dispersión, forma y posición no central. Y aquí hemos puesto también el histograma para ver un poco cuál es la morfología de la distribución, la morfología visual. Bueno, pues también podemos hacer el gráfico de caja. Y este sería el gráfico de caja
que representaría el porcentaje de mujeres en los parlamentos del mundo, y como veis, este eje vertical está representando la escala de valores de la variable, que oscila entre 0 y 56, por eso el límite se ha puesto en 60. Bueno, pues vamos a ir poco a poco describiendo todos los elementos que antes hemos explicado. Bueno, lo primero que tenemos que atender es a la tendencia central de la distribución. La tendencia central, recordamos que es la medida resumen de la distribución. Bueno, pues en este caso el promedio de la representación, del porcentaje de representación de mujeres en los parlamentos alcanza el 18,9%. Y curiosamente, el valor de la mediana, que es el que tenemos representado en la caja, es 2 puntos inferior, 17,12. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay un ligero diagnóstico de asimetría positiva. Dentro de lo que son los estadísticos de descripción, nosotros tenemos como estadístico más utilizado la desviación típica. En este caso, el valor de la desviación típica es de 11,48 puntos, que quiere decir que sobre un promedio de 18,9 es una variabilidad importante, que confirma, por ejemplo, el coeficiente de variación, que alcanza un 60,62%. Lo que está claro es que al tener una alta variabilidad, lo que tenemos dentro de la distribución son situaciones muy dispares. Tenemos países casos donde el porcentaje de mujeres en los parlamentos es de 0, caso de Arabia Saudí, o tenemos países con un porcentaje de representación paritario, tal sería el caso de Ruanda, Afganistán o Andorra. Por último, vamos a recordar para qué nos pueden servir las medidas de posición no central y cómo las podemos identificar en el gráfico. Bueno, pues en este caso los cuartiles están representados en el límite inferior de la caja, Q1, en el límite superior está Q3. Los bigotes que salen por debajo y por arriba nos permitirían identificar en la base de datos aquellos países que tienen una representación o muy baja o muy alta. En este sentido, bueno, pues vamos a dar el apunte. El cuartil primero tiene un valor de 10,5% y por debajo, ¿vale?, tenemos casos tan paradigmáticos como Japón. Japón, que es uno de los países con mayor desarrollo económico y tecnológico del mundo, se sitúa entre los casos con más desigualdad de género. En concreto, Japón tiene una representación, una participación de mujeres en su parlamento de 7,92%. Por la parte superior, ¿quién serían los países con mayor representación parlamentaria de mujeres? Bueno, pues además de los casos atípicos de Ruanda y Andorra, en este conjunto de países vamos a tener la presencia de los países a la vanguardia, que son los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega. Bueno, como hemos dicho que este gráfico nos permite introducir la perspectiva comparada, pues lo que hemos hecho es representar la distribución de mujeres y la distribución de hombres. Y claramente en este gráfico lo que observamos es una gran situación de desigualdad. Fijaros, en la caja de la izquierda está representando el porcentaje de mujeres en los parlamentos y la caja de la derecha el porcentaje de hombres en los parlamentos. Como veis, nada que ver, ¿no? Hay un dominio de los varones en lo que es un órgano de representación política, probablemente el más importante de los estados. Obviamente, la estadística no es un fin en sí mismo. La estadística es para nosotros siempre una herramienta de análisis en la investigación social. Por eso, este ejercicio aplicado lo que nos permite es hacer reflexiones o preguntas o cuestionamientos. Entonces, bueno, simplemente algunas ideas. Está claro que bastantes años después de la Declaración de Atenas, el mundo no cuenta
con la voz de las mujeres en los parlamentos, mientras que tenemos una subrepresentación inferior al 20%, los varones tienen una voz sobrerepresentada del 81,1%. Y esto claramente es una situación de desigualdad. Desde el punto de vista del análisis político, incluso podríamos, como hace la especialista Trude Daglerup, hablar de cuáles son los modelos, ¿no?, en la clasificación de los países según la representación parlamentaria de las mujeres. Y entonces, bueno, pues esta autora habla de que tenemos dos tipologías de países. Los países de vía lenta, ¿vale?, que serían precisamente los países nórdicos, que han conquistado, no han alcanzado, pero han ido avanzando hacia la paridad después de un siglo de lucha. Y están el modelo de la vía rápida, que serían los principios de las nuevas democracias diseñadas tras conflictos bélicos, como sería el caso de Ruanda y Afganistán. La pregunta es, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir? ¿Vía lenta o vía rápida? Bueno, pues aquí podemos abrir todo un debate. También podríamos ver cuál ha sido la evolución de ese indicador en el tiempo. Y estos datos también han sido tomados de la website de la Unión Interparlamentaria, y lo que vemos es que en 60 años hemos pasado de prácticamente ninguna representación a 18,9, que tampoco es un avance demasiado grande. Con lo cual nos podemos preguntar cuáles son los mecanismos que impiden avances hacia la paridad en la representación política. Por supuesto, esto es un asunto que está en la agenda de investigación y en los organismos internacionales, y queremos hacer una breve referencia a la Resolución de Naciones Unidas de 2011, en la que se insta a todos los estados a adoptar medidas que garanticen la participación paritaria de las mujeres en órganos de decisión política de carácter local, nacional e internacional. Veremos a ver si esta resolución tiene algún efecto. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo tutorial. Gracias por vuestra atención y esperamos que os resulte de utilidad en vuestro proceso de aprendizaje.